continuación, Conóceme. Programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que están junto a nosotros en esta nueva emisión de Conóceme. Con muchísimo gusto, en nombre de todo el equipo, les saluda Jesús Rivero Bertorelli. Allí tienen a la orden nuestro correo electrónico. Recuerden, conóceme@gmail.com para comentarios, sugerencias, opiniones. Y sobre todo nos interesa muchísimo conocer esa historia de éxito de la cual ustedes forman parte, para que nos comenten esa historia de emprendimiento, institución, fundación, ese tema positivo, esa acción interesante que están realizando. Nos las escriben, nos las detallan a conóceme@gmail.com para luego entonces establecer el contacto y conversar y compartir con nuestra audiencia a propósito de eso. Hoy iniciamos con un tema interesante, un tema útil, un tema provechoso, un tema incluso que puede llegar hasta salvar vidas. Vamos a estar hablando con el doctor Eduardo de Teresa Galván, quien es médico cardiólogo, nos visita en nuestro país, profesor titular de la Universidad de Málaga y es jefe del Departamento de Cardiología del Servicio Andaluz de Salud, autor además de múltiples publicaciones acerca de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Enfocaremos el tema con ese enemigo silente que poco a poco va ganando a veces muchas batallas, que es la hipertensión arterial. Gracias por acompañarnos, encantado de poder compartir con nuestra audiencia todos estos conocimientos, todas estas informaciones y sobre todo, como siempre comentamos en el programa, es muy útil brindar herramientas en el sentido de que saber puede definitivamente ayudarnos no solo a vivir mejor, sino a vivir mucho más tiempo. Por supuesto, muchas gracias y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Quisiéramos incluso precisar hoy en día en la medicina mundial cuáles son los valores normales, qué es ya llamar a una persona hipertenso, desde cuándo, cuáles son los síntomas, si es que los puede haber, aun cuando siempre se ha dicho que es silencioso, o cuáles son los riesgos, un poco precisar conceptualmente dónde estamos ubicados, ¿no? Sí, la definición de hipertensión es un blanco móvil, porque realmente cada vez que se hace un consenso, una reunión, se van variando un poco las cifras. Y esto quizá es algo que es interesante desde el punto de vista técnico, pero confunde un poco a la audiencia. Yo creo que para entendernos podemos considerar que es hipertenso todo aquel que tiene una tensión superior a 14, o sea 140 de máxima, y superior a 90, o sea 9 de mínima. El gran problema, y usted ha dicho muy bien que es el enemigo silencioso, es que el tener la tensión alta es algo que normalmente no nos avisa, no nos da ninguna señal, porque la inmensa mayoría de la gente que tiene la tensión alta, y estamos hablando de que puede ser 1 de cada 5 venezolanos, no sabe que tiene una tensión alta, porque es asintomática, es silente y no nos dice nada. Pero no hay, por ejemplo, o serán mitos más bien, incluso en el común de la gente, cuando alguien tiene las orejas rojas, cuando alguien está en líneas generales sonrojado de alguna manera sin alguna explicación aparente, siempre sale alguien comentando, oye, seguro tienes la tensión alta. Sí, esos son en parte mitos, como es un mito el de la cefalea, el dolor de cabeza, porque es cierto que en algunas ocasiones la hipertensión puede provocar dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza es una cosa tan frecuente, que lo tiene tanta gente, que muchas veces no tiene nada que ver. Entonces no hay que esperar a tener ese tipo de signos, que ya le digo que no son muy específicos, ¿no? Ni fiables. Ni fiables, sino que lo que hay que hacer es tomarse la tensión, si uno la tiene normal, quedarse tranquilo y repetírsela quizá al cabo de un tiempo, de un par de años o una cosa así, y si la tiene alta, pues entonces estudiarlo. Oye, pero es muy bueno entonces precisar en la materia de prevención que la herramienta es tomarse la atención, sí, por supuesto. Más allá de caer en mitos, en creencias, porque como es silente, como ya hemos comentado. ¿Cuándo cada cuánto tiempo, dependiendo de qué edad, es bueno tomarse la atención? Normalmente si una persona joven tiene la tensión normal, no sería necesario tomársela otra vez más allá de un par de años. Hablamos joven, menor de 40, por ejemplo. Si una persona de más de esa edad tiene la tensión normal, es conveniente de todas maneras tomársela cada año para detectar posibles cambios. De los 40 en adelante, una vez al año. Sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un problema de largo recorrido. O sea, no es que cuando una persona tiene la tensión alta vaya a tener un problema a consecuencia de ello en los próximos días o en las próximas semanas, sino que una tensión alta mantenida a lo largo del tiempo va dañando las arterias, va dañando al corazón y al final, al cabo de los años, aparecen problemas.
Por eso, con ese lapso de tiempo, si uno tiene la tensión normal, no es necesario tomársela con más frecuencia. Ok, claro, es un tema que va increciendo, digamos, ¿no? Es como un vehículo, sí, en el que ya vas como una suerte de piloto automático y en lugar de estar a 80 kilómetros, ese carro empieza a andar a 90, sigue a 90, sigue a 90. Sí, en este caso a 140, pues, sí, digamos, sí, ¿no? a 140 Okay. o más, cuando además el motor no está preparado para eso. Ese es el problema. Cuanto más alta sea la tensión, al fin y al cabo la tensión es la presión que hay dentro de las arterias, que son como las tuberías que salen del corazón, mayor fuerza tiene que hacer el corazón para luchar contra esa presión. Y si tiene que hacer mayor fuerza, tiene que trabajar más. El corazón es un órgano admirable, es un órgano perfecto, que trabaja de maravilla, pero claro, siempre y cuando no le exijamos más de lo que tiene que hacer. Si le exigimos más, a la larga pagamos las consecuencias. Es decir, se nos funde la máquina, literalmente. Más o menos. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Digamos, primero, ¿cuáles serían las causas de por qué sube la tensión? ¿Habrá algo genético? Sí. ¿Habrá algo normal, incluso en lo que tiene que ver con el crecimiento, desarrollo, ya llegar a cierta edad? Me imagino que eso obviamente es un factor, pero hay otros externos. Sí, sí. Definitivamente. Hay factores, como la mayor parte de las enfermedades, factores genéticos, que desde un punto de vista, pues un poco pedestre, se concretan con la herencia familiar. Los hijos de hipertensos tienen más riesgo de tener hipertensión. Desde un punto de vista un poquitín más en profundidad, se conocen algunos de los genes que favorecen la hipertensión. Nuestro grupo ha trabajado en este tipo de estudios genéticos y hay estudios muy interesantes. Pero por supuesto siempre hay factores ambientales, factores externos que tienen que ver con la dieta, tienen que ver con el tipo de vida, tienen que ver con el tipo de actividad física, con la obesidad, etcétera, etcétera. Vamos al regreso a conversar un poco de qué puede ocurrirle a la persona que descuida su tensión y que en efecto está hipertenso, es decir, que tiene la tensión alta, elevada, para también tener algunas medidas importantes allí que aplicar. Esto al regreso de la pausa que tenemos que hacer a continuación. Estamos conversando, amigas, amigos, con el doctor Eduardo de Teresa Galván, hablando de este tema interesante, importante y vital para nuestra salud, hipertensión arterial. Ya venimos.